Capítulo 2. Planteamiento de la pregunta del cuidado de la salud. El panel de una guía debe definir el alcance de la guía y las recomendaciones previstas. Cada recomendación debe responder una pregunta concreta y sensible del cuidado de la salud y que conlleve a una acción. De forma similar, los autores de las revisiones sistemáticas deben formular preguntas concretas que la revisión responda. Una revisión sistemática puede responder una o más preguntas dependiendo del alcance de dicha revisión. La estrategia PICO presenta una metodología aceptada para el planteamiento de las preguntas. Esta establece 4 componentes específicos. Población. Los pacientes o la población a quien las recomendaciones están destinadas a ser aplicadas. Intervención. La terapia, diagnóstico u otra intervención en investigación, por ejemplo, intervención experimental o el factor de exposición en un estudio observacional, comparador. La intervención alterna o la intervención en el grupo control. Desenlace de interés, o de la sigla por la palabra en inglés outcome. Existen muchos derivados de este formato como, por ejemplo, agregar la T de tiempo o la E dependiendo del diseño del estudio. Estas modificaciones no son ni útiles ni necesarias. En cuanto al tiempo, por ejemplo, duración del tratamiento, momento en el que se debe medir el desenlace, etc. Este se encuentra cubierto al momento que se especifican la intervención, S, y el desenlace, S, de forma apropiada, por ejemplo, mortalidad a un año. Adicionalmente, los estudios, y por lo tanto su diseño, que han de responder la pregunta, se desconocen al momento de formular la pregunta. Es decir, los estudios observacionales pueden dar respuesta a una pregunta formulada cuando no se encuentran disponibles estudios aleatorizados o cuando no se asocian a una alta confianza en el estimativo del efecto. Por tanto, no resulta adecuado definir el diseño del estudio de antemano. Las preguntas de las guías por lo general involucran otra especificación: el escenario en el que la guía se va a implementar. Por ejemplo, las guías destinadas a escenarios con disponibilidad de recursos no van a resultar aplicables a los ambientes con recursos limitados. Sin embargo, incluso el escenario se puede definir como parte de la población, por ejemplo, mujeres en países de bajos ingresos u hombres con infarto de miocardio en un centro de atención primaria o rural. Algunos de los errores que se cometen frecuentemente en la formulación de la pregunta incluyen el no incluir todos los desenlaces importantes para los pacientes, por ejemplo, toxicidad o efectos adversos, así como no considerar todas las alternativas relevantes. Esto resulta particularmente problemático cuando las guías tienen como objetivo impactar a audiencias globales. 2.1. Definición de la población y la intervención. La decisión más difícil al momento de formular la pregunta es qué tan amplia debe definirse la población y la intervención. Ver ejemplo 2.1. Para los pacientes y las intervenciones definidas, la naturaleza subyacente debe sugerir que a lo largo del rango seleccionado de pacientes e intervenciones es posible que la magnitud del efecto en los desenlaces claves sea más o menos la misma. Si ese no es el caso, la revisión y la guía generarán estimativos erróneos para al menos algunos subgrupos de pacientes y de intervenciones. Basados en la información presentada en el ejemplo 2.1, si los antiagregantes plaquetarios difieren en efectividad entre aquellos con enfermedad vascular periférica versus aquellos con infarto de miocardio, un único estimativo a lo largo del rango de pacientes e intervenciones seleccionadas no resultará útil al momento de tomar las decisiones por parte de los pacientes y de los clínicos. Por tanto, estas subpoblaciones se deben definir de forma separada. A menudo las revisiones sistemáticas se ocupan de la pregunta de qué tan amplia debe ser la selección de la población y de las intervenciones, empezando con preguntas que abarquen un rango amplio, pero incluyendo una especificación a priori de los efectos en los subgrupos que puedan explicar cualquier heterogeneidad que encuentren. Las hipótesis a priori pueden estar relacionadas con diferencias en los pacientes, intervenciones, el comparador, los desenlaces o factores relacionados con el sesgo. Por ejemplo, estudios con alto riesgo de sesgo producen diferentes efectos en comparación con los estudios con bajo riesgo de sesgo. Ejemplo 2.1. ¿Qué tan ampliamente definir los pacientes y la intervención? Al abordar los efectos de los antiagregantes plaquetarios en la enfermedad vascular, uno puede incluir únicamente pacientes con ataques isquémicos transitorios, aquellos con ataques isquémicos o trombóticos, o aquellos con cualquier enfermedad vascular, cerebro, cardio, enfermedad vascular periférica.
La intervención podría ser un rango relativamente estrecho de dosis de aspirina, todas las dosis de aspirina, o todos los antiagregantes plaquetarios. Como el riesgo relativo asociado a una intervención versus un comparador específico generalmente es similar a lo largo de una amplia variedad de riesgos basales, resulta apropiado que las revisiones sistemáticas generen un único estimativo agrupado, por ejemplo, metaanálisis, de efectos relativos a lo largo de un amplio rango de subgrupos de pacientes. Las recomendaciones, sin embargo, pueden diferir a lo largo de los subgrupos de pacientes con riesgos basales diferentes para un desenlace, a pesar de haber un único riesgo relativo que aplique a todos ellos. Por ejemplo, en el caso de la terapia con warfarina, el riesgo incrementado de sangrado es mucho mayor en los pacientes con fibrilación auricular con riesgo mínimo de trombosis cerebral versus los pacientes con fibrilación auricular con riesgo sustancial de trombosis cerebral. Por lo tanto, el panel de la guía debe definir preguntas separadas, y producir resúmenes de evidencia separados, para los pacientes con riesgo bajo y con riesgo alto, y para los pacientes en quienes la calidad de la evidencia difiera. 2. Manejo de múltiples comparadores. Otro reto importante aparece cuando hay varios comparadores para una intervención. La claridad al momento de definir los comparadores hace que una guía sea interpretable, mientras que la falta de claridad puede causar confusión. Algunas veces el comparador resulta obvio, pero en los casos en que no, el panel de la guía debe especificar de forma explícita el comparador. En particular, cuando múltiples agentes están involucrados deben especificar si las recomendaciones sugieren que todos los agentes son igualmente recomendados o que algunos se recomiendan por encima de los otros, ver ejemplo 2.2. Ejemplo 2.2. Claridad con múltiples comparadores. Al momento de formular recomendaciones para el uso de antiagregantes plaquetarios en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST que reciben manejo conservador, no invasivo, se deben considerar como posibles agentes como fondaparinux, heparina y enoxaparina. Es más, el estimativo del efecto para cada uno de los agentes puede provenir de niveles de evidencia variable, por ejemplo, alta calidad de evidencia para heparina y baja calidad de evidencia para fondaparinux. Además, se debe dejar claro si las recomendaciones formuladas por el panel serán a favor del uso de estos agentes versus no usar ningún anticoagulante, o si van a recomendar a favor de uno de ellos por sobre otros o un gradiente de preferencia. 2.3. Otras consideraciones. Grade ha empezado a abordar la pregunta de cómo determinar la confianza en el estimativo para pronóstico. Esto usualmente resulta importante para el desarrollo de guías. Por ejemplo, al tratar con intervenciones que influyen en el desenlace de la influenza o la esclerosis múltiple, se requiere establecer la historia natural de las enfermedades. Esto implicaría especificar la población, influenza o esclerosis múltiple de nuevo, y el desenlace, mortalidad o tasa de recaída o progresión. Tales preguntas de pronóstico se pueden refinar para incluir múltiples predictores como la edad, el género o la severidad. La respuesta a estas preguntas será una importante base para formular las recomendaciones e interpretar la evidencia sobre los efectos de los tratamientos. En particular, los desarrolladores de las guías deben decidir si el pronóstico de los pacientes en la comunidad es similar al pronóstico de los pacientes incluidos en los ensayos, y si existen subgrupos con pronósticos diferentes que se deban considerar al momento de formular las recomendaciones. Los juicios acerca de si la evidencia refleja de forma directa el riesgo basal afecta la calificación de la evidencia, ver evidencia indirecta. 2.4. Formato de preguntas de cuidado de salud con la aproximación Grade. Definir una pregunta de salud incluye especificar todos los desenlaces de interés. Aquellos que formulan recomendaciones acerca del uso o no de cierta intervención, terapéutica o diagnóstica, tienen que considerar todos los desenlaces relevantes de forma simultánea. La herramienta para desarrollo de guías, conocida como GDT por su sigla en inglés, Guideline Development Tool, permite seleccionar dos formatos para las preguntas de manejo. ¿Se debe usar intervención versus comparación para problema de salud? ¿Se debe usar intervención versus comparación en población? Como también un formato para preguntas de diagnóstico. ¿Se debe usar intervención versus comparación para diagnosticar condición blanco o de interés en problema de salud y o población? Ejemplo 2.3. Preguntas de intervención. ¿Se debe usar cepillo de dientes manual versus cepillo de dientes eléctrico para salud dental?
¿Se debe usar esteroides nasales tópicos en niños con rinitis alérgica persistente? ¿Se debe usar oseltamivir versus ningún antiviral para tratar la influenza? ¿Se debe usar la troponina I seguida de estrategias adecuadas de manejo versus troponina seguida de estrategias apropiadas en el manejo de infarto agudo de miocardio?